Después de casi 3 meses volvemos a hablar sobre Jujutsu Kaisen Módulo, y para serles sincero no tengo ni idea de si esa vaina remontó o no. Solo sé que los hechiceros están a punto de entrar en una guerra con los Simurianos y por eso intentaron buscar a Yuji para ver si este podía salvarles las papas. Al final no lo encontraron, pero hey, alégrense chicos. Nobara dijo ciertas cosas sobre nuestro gallo que me imagino a más de uno habrán dejado echando espuma por la boca y a otros muy felices de saber que sigue vivo. Justamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Del odio que probablemente Gege le tiene a su protagonista, porque lo que supimos sobre Itadori no es que sea lo mejor del mundo. Al parecer el hombre es muy infeliz y ya veremos si esa infelicidad tiene sentido o si solo son ganas de llamar la atención para que la gente se lea esta secuela. Así que bueno, no perdamos más tiempo y empecemos con esto. Pobre Yuji. Las desgracias nunca dejan de tocar a su puerta. Si ya de por sí había perdido a muchas personas importantes en la historia principal, ahora nos dicen que está sumido en la depresión más grande de la historia. No lo dicen con esas palabras tal cual, pero es lo que nos dan a entender. Según Nobara, Yuji se cansó de perder gente, y como no puede envejecer debido a los experimentos que le hizo Kenjaku, quiera o no está condenado a ver a sus amigos partir uno tras otro. El último funeral al que asistió fue el de Hana, la chica ángel por si ya no se acordaban de ella, y según lo que cuenta Nobara, en ese momento el hombre ya no podía más. Ya no quería seguir despidiéndose de nadie y se le veía bastante afectado por no poder cumplir con la última voluntad de su abuelo. Recordemos que Wasuke le había pedido que no muriera como él, solo y lleno de arrepentimientos. Quería que su nieto tuviera una muerte digna, pero dada su condición, cumplir con esa promesa se hace cada vez más difícil. Va a llegar un punto en el que solo quede Yuji y cuando eso suceda no va a haber nadie que se despida de él. Y ese no es su único lamento, porque Nobara también dice que cada vez que se reunían, Itadori se sentía culpable de ver lo vieja que ella se veía a comparación suya. Supongo que Gege no podía quedarse tranquilo hasta no haber destrozado a este pobre hombre. En el epílogo parecía que lo dejaría ser feliz junto a Osawa, pero ya vimos que no fue así. Y aquí es cuando todos nos preguntamos si este desenlace tiene sentido, si esto de no volver a asistir a los funerales de sus amigos va con el personaje, o si por el contrario es cualquier cosa. Ustedes ya saben lo que yo pienso de los Next Generations. Saben que desde mi punto de vista no valen la pena, más que nada porque tienen la costumbre de arruinar a los personajes de la obra anterior. Pero al menos en este caso puntual, lo de Itadori no me parece algo para escandalizarse. Es cierto que suena terrible que sea infeliz y todo eso, pero tranquilos. ¿A qué me refiero? Yuji siempre fue una persona sensible. Era alguien que se encariñaba fácilmente con otras personas y cuando las perdía, ya fuera por su culpa o la de sus enemigos, se sentía fatal. En varias ocasiones llegó a creer que no merecía vivir, por lo que este comportamiento que nos están presentando aquí en Módulo no es para nada extraño. Y si volvemos a revisitar los últimos capítulos de la obra principal, nos daremos cuenta de que Gege solo está terminando de completar el desarrollo de su antiguo protagonista. Por ejemplo, cuando Fushiguro le dijo que ya no quería seguir viviendo, en lugar de levantarle la moral, Itadori le dijo con el dolor de su alma que no podía obligarlo a vivir si no quería. Le habló sobre la enfermedad de su abuelo y cómo eso lo ayudó a empatizar con las personas que se enfrentan a una realidad que no pueden cambiar. Justamente así es como se siente Yuji actualmente. Él no puede cambiar su situación, no puede obligar a su cuerpo a envejecer, y si ya no quiere asistir a más funerales, tampoco tiene por qué obligarse a hacerlo. Si lo hace, terminará convirtiendo la última voluntad de su abuelo en una maldición, y eso es lo que menos quiere. Yo sé que por la forma en la que se nos cuenta todo esto, da la impresión de que Yuji se convirtió en una persona extremadamente depresiva. Y puede que sea así, pero yo no lo veo de esa manera. Es decir, aunque suene trágico, es algo bueno que deje de intentar cumplir con la última voluntad de su abuelo. Y si bien es cierto que eso debió dolerle mucho, porque según Nobara le dolió, ser consciente de que no puede cumplir con eso es el primer paso para poder seguir adelante. Y ya que antes hablamos de la charla que tuvo con Fushiguro para entender toda esta idea, ahora es cuando tenemos que hablar de la que tuvo con Sukuna. Hay una parte muy interesante donde Yuji le cuenta sobre la vez en la que su abuelo volvió a su ciudad natal para el funeral de un amigo al que no haya visto en 10 años, y le pregunta a Sukuna si ese amigo habría ido al funeral de su abuelo si éste hubiera muerto primero. Desde aquí el protagonista ya mostraba dudas con respecto a la idea de enterrar a sus amigos, de si podría soportar una vida en la que siempre sería el último en pie. Podría decirse que se estaba preparando para afrontar su futuro, pero
La charla no termina aquí y la otra parte que quiero recordarles es cuando Yuji reconoce que vivir no se trata de cumplir con un rol, e incluso si su vida no está conectada con alguien o no tiene nada por qué vivir, el hecho de que esté vivo ya le da valor a su existencia. No se trata de tener una muerte digna, nunca se trató de eso, y creo que por ello no hay que tomarse de forma tan literal lo que ocurrió en este capítulo, en el de Módulo, porque aunque lo que menciona Nobara es cierto, no deja de ser su interpretación de las cosas. Para ella, Yuji dejó de asistir a funerales porque su corazón no pudo más, pero puede que sus razones hayan sido otras, como por ejemplo haberse liberado de la última voluntad de su abuelo, o entender que da igual ir o no a un funeral, ya que desde su punto de vista la forma en la que mueres no define tu vida. Además, me imagino que también pensará que para los familiares de sus conocidos debe ser incómodo ver a un sujeto de unos 80 y tantos que luce como un joven de 20, 18 años. De allí que Nobara malinterpretara esa supuesta culpabilidad al comparar sus aspectos. Sea como sea, no soy de los que quieren quemarle la casa a Gege por esta revelación sobre el futuro de Itadori. A fin de cuentas, y como lo hemos hablado a lo largo de este video, este futuro no se siente como algo sin sentido. Es decir, tras 70 años desde la historia principal, es normal que Yuji abandone la idea de seguir cumpliendo con la voluntad de su abuelo, y no porque se haya resignado a que no puede cumplirla, sino más bien porque entendió que no vale la pena convertir ese valioso recuerdo en una maldición. Eso es algo que se remarca bastante al inicio de esta historia y creo que la cosa va por allí. Ya si me preguntan si existe la posibilidad de que el personaje aparezca más adelante para papearse a los aliens, honestamente lo dudo. Primero porque Módulo va a ser un manga corto y segundo porque es una historia que está tirando mucho por el lado de la diplomacia. De lo poco que leí entendí que las cosas se van a terminar resolviendo mediante el diálogo. Obviamente va a haber una que otra pelea, pero al final parece que se van a entender. A fin de cuentas, fueron los humanos quienes balacearon a uno de los extraterrestres, por lo que en teoría los simurianos no son los malos. Así que dudo mucho que esto termine en una guerra que no se pueda resolver. Que a ver, tampoco se descarta que todo se vaya al demonio, pero sinceramente me da igual. Fuera de lo de Itadori y casi me duermo leyendo Módulo, y eso que solo leí como 2 capítulos. Pero en fin, esas fueron mis impresiones acerca del deprimente futuro de Itadori. Un futuro que dependiendo de cómo se interprete puede ser tanto bueno como malo. Como les dije, yo me inclino más por la idea de que Yuji dejó atrás su necesidad por cumplir con la voluntad de un muerto y ha preferido seguir adelante bajo sus propios términos. En caso de que las cosas vayan por el otro lado, es decir, por el futuro pesimista, pues sería como volver a lo mismo de Shibuya, cuando se sentía como la peor persona del mundo, y eso no tendría sentido, estaría contradiciendo todo el desarrollo que tuvo durante su batalla final contra Sukuna, por lo cual yo descartaría esa idea de que no fue feliz. Tampoco creo que se la pase sonriendo todo el tiempo, pero no creo que Yuji sea miserable. Es solo que prefirió alejarse de todo lo que rodea al mundo de la hechicería para no complicarse más la vida. Después de todo ya lleva más de 70 años ejerciendo, ya era hora de que tuviera unas pequeñas vacaciones, ¿o no? Y ya está gente, con eso llegamos al final de este video. Si les ha gustado no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción y ahora sí, me despido. Hasta la próxima, el Psy Kongru.